Que Dios le bendiga, porque la verdad, con lo buena recuperé. persona que tú eres, imagino los grandes esfuerzos que hiciste. Y eso es cierto, quienes hemos estudiado los estudios superiores, pagándonos con nuestro sacrificio y nuestro trabajo, eso es bueno que lo sepan los jóvenes de hoy, porque lo que somos, independientemente de que se lo debamos a nuestros padres, al ser bien nacidos y todo esto, pero la verdad fue con mucho sacrificio. Y eso hay que decirlo, mucho sacrificio, es decir, quitándote horas de sueño, quitándote horas de comida o comiendo muy deprisa, y eso es cierto, eso no debe de olvidarse nunca, porque es como nos hemos forjado. Claro. ¿No, Santi? Es que, bueno, tú eres más joven que yo, Inma, y entonces tú no has conocido, no llegaste a conocer tanto las necesidades que tuvo España en aquella época, que bueno, luego se recuperó pues nuestra generación fue la que levantó España. Lo que decían que era el milagro de Franco, pues fue el milagro de la generación nuestra, que trabajó y consiguió subir España a fuerza de horas de trabajo. Y la verdad que luego en los años, pues ya por los años 55, 56, pues España ya no era ni conocida. Por lo menos las bases de la alimentación se habían cubierto o estaban ya casi cubiertas. Santiago, precisamente me gusta que hayas llegado a esa época, porque en 1958 es cuando tú llegas a Marbella. Sí, efectivamente. Y tu primer bar, fue restaurante, ¿cómo fue? Porque esa época yo no te conocía todavía. ¿Me puedes explicar un poquito tu llegada a Marbella? Sí, efectivamente, el primero que vino fue un hermano mío, que vino 3 o 4 meses antes que yo. Y fue, ¿Esa foto es de lo primero que tuviste? sí, el chiringuito El Marimar, eso era el chiringuito fue conocidísimo en toda España y bueno, como entonces no existían las discotecas, el único sitio, nosotros habíamos habilitado un espacio porque teníamos ahí 2.000 metros cuadrados y teníamos una especie, un sitio para bar, otro sitio para restaurante y otro sitio para baile. ¿Dónde estaba situado, Santiago? Estaba justo enfrente de donde estoy ahora y creo que tenemos una foto de aquella época, creo que sí que la tenemos. Inclusive se pueda tomar. Inclusive pues teníamos parte de, mira, ahí está la puerta de, eso daba a la playa, esa puerta era la puerta de salida, teníamos, las entradas eran todas así tipo del oeste. Recuerdo que teníamos que tener mucho cuidado porque a los niños les gustaba darle patadas a las puertas simulando a John Wayne. A John Wayne, sí. Entonces siempre las teníamos escacharradas porque es que los niños se tiraban jugando con ellas todo el día. Y ahí efectivamente están, como esos niños salen hacia afuera, hacia la playa y a 20 metros estaba la playa. Entonces la playa llegaba casi a lo que el mar casi llegaba a lo que es el paseo marítimo que no existía ahora, que no existía efectivamente. Exactamente. Donde estamos ahora es justo parte de eso teníamos ahí, lo teníamos como almacenes entonces, y eso era una compañía de Madrid la que nos trajo a nosotros y la que empezó o lo montó. Luego al año siguiente no les interesó porque les daba mucho trabajo y las temporadas aquí entonces en Marbella eran de 15, 20 días, 3 semanas máximo. El resto, cuando se iba la gente de Madrid, ten en cuenta que no había turismo entonces, era la gente, nada más que la gente de Madrid. Entonces a ellos no les interesó y decidieron cerrarlo. ¿Ya venía Lola Flores al Palangre en aquella época o fue después, Santi? Sí, ya estaba ¿no? Lola Flores, que justo la teníamos encima. Ahí tienes la foto, justamente para que lo expliques. Mira, ahí se ven como tres apartamentitos bungalows, diferentes. Sí. El de centro, el que había detrás de nuestro chiringuito, que se ve ahí como un arbolito, ahí estaban los 2.000 metros cuadrados, no se aprecia muy bien, pero ahí se ven unos árboles, sí. Y todos esos árboles eran lo que era el Marimar. Y detrás justo son los 3 apartamentos que había, que uno el Chambel, otro el Palangre y otro no recuerdo bien, pero el del centro era donde venía Lola Flores a veranear todos los veranos, que se tiraban 3 meses aquí en Marbella. Y bueno, no estaría casada todavía, ¿no, Santi? Sí, estaba ya casada. Ya estaba casada, sí. Pero recuerdo que se juntaban como 16 o 17. Ellos estaban mucho allí en Marimar. Santi, ¿qué pasó con Diana II? Y Christopher Lee, que sé que tienes anécdotas extraordinarias. Bueno, pues... Oye, además creo que dan la gran semblanza de aquella época, ¿no? Sí, efectivamente. Pues mira, Diana II ya fue 3 o 4 años posterior. Filmaron una película y era el primer
bikini que se veía en Marbella. Hasta entonces no se había visto ningún bikini, o al menos que yo lo recuerde. Y pienso que habría unas 2000 personas viendo filmar esa película. No recuerdo bien cómo se llamaba ahora mismo. Y entonces yo fui un par de días con una sombrilla y una cámara con hielo. Como una bolsa nevera grande. Sí, y unos refrescos. Entonces las neveras eléctricas casi no existían tampoco. Y llevaba una sombrilla y unos aperitivos, unas cigalitas, unas gambitas, y yo le pelaba las cigalas, las gambas, y bueno, pues... ¡Qué suerte, Diana Dora! ¡Qué bien servida! Una anchoita y unas olivas y tal. Y entonces cuando paraban de filmar, pues ella se ponía debajo de la sombrilla, y entonces pues me pedía algo de beber que yo le preparaba. Y... Era una mujer exuberante. Bueno, era impresionante. Y verla en bikini, como bueno, se ponía nervioso. Hasta el cámara. Sí, hasta los que estaban mirando por detrás, que ya digo, había cerca de 2000 personas, pues se ponían nerviosos. Y yo recuerdo, claro, yo la miraba de frente y me ponía colorado como un tomate. Y recuerdo que una de las veces ella se dio cuenta de que se me quedó mirando y yo me puse colorado. Y entonces me cogió así de la barbilla como diciendo, oh, what a nice boy you are, ¿no? Qué maravilla, que echó el piropo sí. Ella, ¿eh? Y entonces cuando las 2000 personas que había allí se dieron cuenta y empezaron, y entonces yo no sabía dónde meterme, si debajo de la mesa o dónde. Es decir, ya se empezó a demostrar el gran cariño que te iba a tener el pueblo de Marbella. Sí, luego pues con Christopher Lee y Kurt Jones, que bueno, Christopher Lee todavía lo recordamos de las películas de Drácula, y Kurt Jones, pues quién no recuerda aquella película de Miguel Strogoff, El correo del zar, ¿no? Y bueno, tantas películas buenas como hizo ese hombre. Pues ellos estaban ahí todos los días, vinieron durante 3 veranos, y estaban ahí comían, y ahí entraban a las 12 de la mañana y se tiraban pues hasta las 7 de la tarde, hasta que casi... Y todo un espectáculo para el pueblo. Pues sí, la verdad es que entonces ver a estos personajes allí pues era una historia, vaya, que yo... Santi, irradias tanto amor que sé muy bien que tienes una anécdota en tu vida que pocas personas pueden decirla, que es justamente amaestrar un mero. Bueno, eso es algo increíble. ¿Qué sensibilidad no tendrás para poder lograr eso? Es que muchos de nuestros espectadores ni se lo pueden imaginar. Señores, eso es así, es decir, que es que les va a contar la anécdota Santi, pero ya verán, es que es una maravilla de una ternura tal y como él, exquisita. Bueno, los pescadores me cogían los meros y a veces me los llevaban vivos, como ese que vemos ahí en la foto, y iban con vida. Entonces yo lo que hacía, claro, los meros tienen una vejiga natatoria, como todos los pescados, y se les infla, al sacarlo, pues se les infla y flotan, se ponen con la barriga para arriba y ya suelen morir. Pero yo lo que hacía, que se la reventaba por mediación se la pinchaba, como sé perfectamente dónde está, se lo pinchaba y le sacaba al aire con una pajita de estas de los niños, se lo quitaba, y entonces ellos le dejaban un poquito para que él pudiera siempre controlar. Y ya lo echaba al acuario y lo recuperaba siempre, lo hacía respiración artificial, que se la sé hacer perfectamente. Yo como coja un pescado que tenga un poquito de vida, yo enseguida lo reanimas. Lo reanimo, sí. Qué maravilla. Bueno, como los ATS a las personas, ¿no? Pues eso lo hago yo. He tenido tanto contacto. ¿Y le rascabas la barriguilla al mero? Bueno, eso era ya a medida que, pues todos los días con él y estudiándolo y tal, mirándolo, pues le daba de comer todos los días, sobre todo sardinas o así alguna concha fina que le gustaba mucho también. Tuve 2, no uno. Uno se murió, siempre ha sido por causas de averías de los equipos, ¿no? Y se murió uno y después amaestré otro. Pero yo le daba de comer y le decía que me lo devolviese y me devolvía la comida. ¡Qué dulzura! Igual había, que puedo decir, 10 personas mirando alrededor, mirando los bichos, y estaba el animal tan tranquilo de un lado para otro. En el momento que llegaba yo, se ponía boca arriba
porque yo siempre le rascaba un poquito la barriga y en Qué cuanto bueno. la rascaba la barriga Es se ponía, increíble se ponía. siendo un pez. Y entonces, ¿cómo podían esos animales desde el agua conocer a las personas como me conocían? Bueno, los pescadores, hay varios testigos todavía de los que lo veían, y decían, si no lo vemos, no lo creemos. Y efectivamente era así.